Yo sí te escucho, Irene. Sí, perfecto. Bueno, No tenía sé un si el resto... inconveniente y no podía ingresar, por eso se demoró un cachito. Bueno, les cuento. La idea es hacer un par de ejercicios de la guía y para facilitar de que todos tengan la mejor señal, lo ideal sería que todos silencien el micrófono y las cámaras, ¿sí? De manera tal que tengamos el mejor ancho de banda, ¿sí? Yo voy a dejar abierto el chat, de manera tal que si alguno tiene alguna pregunta, escriba por ahí y entonces paramos y les habilito, digamos, habilitan el micrófono y hacen la pregunta. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Todos saben dónde está el chat? Sí, sí. Perfecto. ¿Sí? Bien, entonces... Irene Lazzarini ha empezado la función de compartir. Ah, genial. Perfecto. Ah, pero le perdí el audio yo ahí. A ver, esperen, Quiero ver Mira, si... ¿estás hablando? Sí, sí, estoy acá. Ah, espera, Ahí entonces está. yo subo el audio. Ok, perfecto. Perfecto, y esperen que perdí el chat. Ah, a Acá. la derecha. Esperen un poquito, Poner pausa. Bueno, perdí... Acá está, ya tengo el chat. Bien. Bueno, a ver, algunos si escriben al chat, a ver si me aparece algún mensaje, y ya con eso empezamos. ¿Algún voluntario? Ahí está, perfecto. Listo, bárbaro. Ahí tengo el chat y veo si alguno tiene preguntas. Bien, grabar. Vamos a poner... Se supone que se está grabando. Sí, se está grabando, profe. Perfecto. Bueno, listo, genial. Helen, por las dudas, pone voz para grabar, porque a mí me figura que... Está grabando. Está Listo, grabando también. perfecto. Y por ahí le pedimos a Claudio Castro, que hoy grabó también. Perfecto, mejor. El PDF está, digamos, es una presentación de PowerPoint y está en el Moodle. La subí a la tardecita y está, digamos, en la parte de termo, dice creo que clase Zoom y la fecha. ¿Sí? Bien. Genial. Bueno. Bueno, esperen que vamos a escribir para los que no pueden escuchar. Así todos pueden escuchar. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces para los que no tienen el audio, tienen que cliquear abajo, ¿sí? Que es donde está el entrar audio o algo por el estilo. Bueno, entonces, vamos a empezar. La idea es hacer el repaso de los conceptos que vimos entre la primera clase y los que les dio Elena entre el martes y hoy. Bien. En la primera parte vimos calorimetría, ¿sí? Y teníamos, digamos, tres problemas para que pedía que calculemos el calor, ¿sí? Si nos pide un problema que calculemos el calor, tenemos tres situaciones diferentes. Una situación donde pudiera haber un cambio de temperatura, un aumento o una disminución de temperatura, ¿sí? No sé, tenemos un vasito con agua a 20 grados y queremos aumentarle la temperatura hasta 50 grados. Y entonces nos piden, bueno, por ahí calcular cuánto es el calor, ¿sí? Que se requiere, ¿sí? Para esos casos vamos a usar esta fórmula que tenemos acá, ¿sí? No sé si ven todos mi mouse, ¿sí? El calor es igual a la masa por el Cp o la capacidad específica por la diferencia de temperatura. Esa es una situación. Ahora, podemos llegar a tener otra situación donde tenemos un cambio de estado, ¿sí? Por ejemplo, no sé, sacamos un cubito de hielo del freezer, ese cubito va a estar a 0 grados,
y mientras está a 0 grados va a empezar a absorber calor del entorno y se va a transformar en un cubito en agua, digamos, esa misma cantidad de agua en agua líquida. Y en ese caso lo que tenemos es un cambio de estado. Y para calcular ese calor que se requiere, necesitamos usar esta fórmula que está acá. El calor va a ser igual al número de moles por la variación de entalpía, ¿sí?, de ese cambio de estado. O la otra posibilidad es que tengamos una reacción química, y en cuyo caso el calor, ¿sí?, va a ser Q, va a ser igual al número de moles por la variación de entalpía de esa reacción, ¿sí? Hay voces de fondo, así que algunos, ¿sí?, todos silencien sus micrófonos. Y la última posibilidad sería el caso de un calorímetro, ¿sí?, de una calorímetro, donde, si bien no lo explicó hoy Elena, la idea es, digamos, primero tengo que calibrar ese calorímetro de alguna manera, con alguna reacción que conozca muy bien qué calor libera, o con una resistencia eléctrica, y una vez que tengo el calorímetro digamos, calibrado, si yo hago una reacción, ese calorímetro va a absorber energía. Y eso lo voy a poder calcular, ¿sí?, cuánto calor absorbe un calorímetro con la fórmula que está acá, donde el calor va a ser igual a la capacidad de ese calorímetro por la diferencia de temperatura. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Si alguno tiene alguna duda, active el micrófono y dígala porque no puedo ver el chat. Bueno, entonces seguimos. Bien. Entonces vamos a hacer el problema 8 de la guía a modo de ejemplo. En el problema 8 nos dice que tenemos un calorímetro que se calibró empleando una resistencia eléctrica que suministró, ¿sí?, 22,5 kilojoules de energía y que se produjo un aumento de la temperatura del calorímetro y de su baño de agua. Okay. Y este calorímetro... No puede entrar, pero no me animo a tocar nada. No sé si está bueno. Tereti, escucho su voz. Dice que tiene 50 gramos de agua, ¿sí?, y que el aumento de la temperatura es de 22,45 grados centígrados a 23,97 grados centígrados, ¿sí? Y nos piden que determinemos el valor de la constante del calorímetro en esas condiciones, ¿sí? Un detalle, en el problema de la guía que ustedes tienen, no está agregado la cantidad de agua, ¿sí?, sino que se considera que dentro de esa constante del calorímetro va a estar incluido esa cantidad de agua. Pero para hacerlo un poco más detallado, le agregué cuánto es la cantidad de agua. Bien, entonces, lo que primero tenemos que siempre anotarnos es qué datos nos está dando el problema. Y en este caso nos dice cuánto es la resistencia, ¿sí?, que se liberó, las temperaturas inicial y final, y la masa de agua. Bien. La siguiente situación es que tenemos que suponer que es un sistema aislado, que no va a haber intercambios de calor entre el sistema, ¿sí?, el calorímetro y el entorno, o sea que va a ser un calorímetro perfecto, en cuyo caso la sumatoria de todos los calores involucrados va a ser igual a 0. ¿Sí? En este caso tenemos 3 calores involucrados: el calor de la resistencia, el calor del calorímetro y el calor del agua, ¿sí?, del calentamiento del agua. Y eso va a ser igual a 0. En el caso de la resistencia, ese calor que entregó va a tener un signo negativo, ¿sí? En el problema, fíjense en el enunciado, no nos dice el signo. Pero como la resistencia suministró, ¿sí?, por la convención de signos egoístas, va a tener un signo negativo. Bien. Luego, el calor del calorímetro, como vimos, va a ser la constante del calorímetro por la variación de temperatura. Y en el caso del agua, ¿sí?, es un aumento, parto de agua en estado líquido y finalizo con agua en estado líquido, por lo tanto es un aumento de temperatura, ¿sí? Entonces el calor va a ser igual a la masa por la capacidad, ¿sí?, específica del agua por el delta T, ¿sí? Bueno. Entonces vamos a reemplazar todo esto que está acá, ¿sí?, que es lo que está acá abajo, ¿sí? Este es el calor que liberó la resistencia, esta es la parte del calorímetro y esta es la parte del agua, ¿sí? Bien, de esta manera
podemos despejar cuánto vale la constante del calorímetro. Si despejamos todo, ¿sí? Hacemos la cuenta y nos da el valor de la constante del calorímetro. Ahora bien, fíjense que hay que tener mucho cuidado con las unidades. La primera parte, ¿sí?, de la resistencia está en kilojoules y la parte del calentamiento del agua, la unidad que nos va a quedar es joules, ¿sí? Entonces, no podemos restar directamente, sino que tenemos que pasar a hacer un cambio de unidades. O los kilojoules los pasamos a joules, o los joules los pasamos a kilojoules. ¿Sí? Eso es algo importante. ¿Sí? Entonces, siempre escriban bien las unidades y chequen que, digamos, que puedan hacer sumas y restas. Bien. ¿Con este problema alguna duda? No. Bien. Genial. Bueno, entonces volvemos para acá. Esperen, ¿eh? Genial. Bueno, entonces vamos a pasar al tema que vieron con Elena, ¿sí? El tema nuevo de reacciones, la parte de entalpía. ¿Se acuerdan que Elena les definió qué eran las reacciones de formación? ¿Sí? Las entalpías de formación de un compuesto, ¿sí?, es el calor intercambiado cuando se forma un mol de ese compuesto a partir de sus elementos en sus estados de agregación, más estables en condiciones estándar, a 25 grados y 1 atmósfera. ¿Sí? Entonces en la guía van a ver que van a tener algunos problemas donde les piden que escriban las ecuaciones de formación para diferentes sustancias a temperatura ambiente. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los casos que les piden es el amoníaco. Entonces, el amoníaco está formado por nitrógeno y por hidrógeno. Entonces, si uno quiere escribir la reacción de formación de un mol de nitrógeno, ¿sí?, acá tenemos un mol de nitrógeno, tenemos que buscar cómo son estos dos compuestos, nitrógeno e hidrógeno, cómo se encuentran en sus condiciones estándar, a 25 grados y 1 atmósfera. Entonces, el nitrógeno, ¿sí?, lo vamos a encontrar como nitrógeno 2. ¿Sí? Y al hidrógeno como hidrógeno 2. Entonces, sabiendo eso, podemos balancear y escribir la reacción de formación del amoníaco. ¿Está bien? El valor lo van a buscar en la tabla. ¿Dónde? En la tabla número 13, que se encuentra en la página 13 de las tablas que ustedes tienen. ¿Sí? Y veamos, podemos analizar, esta variación de entalpía de formación tiene un signo negativo. Y eso, según la convención de signos, quiere decir que el sistema liberó calor al entorno. O sea que va a ser una reacción exotérmica. ¿Sí? El valor que figura en la tabla es por mol de amoníaco. Entonces, mucho cuidado en cómo escribimos las ecuaciones, porque si hubiéramos balanceado y acá nos quedaba un 2 amoníacos, este valor tendría que ser el doble. ¿Sí? Bien. Otra cosa importante es, si ustedes no saben cómo se encuentran los compuestos en las condiciones estándar, pueden ir a fijarse en las tablas de datos y buscar qué valor cuando vale 0. ¿Sí? Porque las entalpías de formación para esos compuestos, como los encuentro en condiciones estándar, valen 0. ¿Sí? Entonces, de esa manera, digamos, si ustedes no saben, pueden ir y buscarlo. Bien. Pasemos al problema 12. ¿Sí? En el problema 12 les pide que calculen las entalpías estándar de las siguientes reacciones. Y les piden que indiquen si son exotérmicas o endotérmicas. ¿Sí? Exotérmicas, si se acuerdan, es una variación delta H menor a 0 porque libera calor. Y las endotérmicas es un delta H mayor a 0 porque toma calor del entorno. Bien. Con Elena vieron la ley de Hess. ¿Sí? En forma resumida, podemos decir que la variación de entalpía para cualquier reacción va a ser igual a la sumatoria, ¿sí?, del número de moles por las variaciones de entalpías estándar de formación de los productos, menos la sumatoria del número de moles por las entalpías estándar de formación de reactivos. ¿Sí? Uno de los ejercicios del problema 12 es la reacción de formación de 2 moles de amoníaco. Fíjense que acá
¿sí? Tenemos 2 moles. En el caso anterior era 1 mol. ¿Sí? Entonces esto hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces si aplicamos la fórmula, ¿sí? Va a ser la sumatoria del número de moles, o sea acá 2 moles, a ver si tenemos esto. ¿Sí? Acá tenemos 2 moles. ¿Sí? ¿Sí? Porque acá tenemos un 2. ¿Sí? Por la variación de entalpía de formación del amoníaco. Otra cosa importante es ver el estado de agregación. Si en la reacción, ¿sí?, figura en estado gaseoso, el valor que tengo que buscar en la tabla es en estado gaseoso. ¿Sí? Si se fijan en la tabla voy a tener estado gaseoso y líquido, entonces hay que tener mucho cuidado con el valor que ponemos. ¿Sí? Luego no tenemos más productos, así que va a ser menos. ¿Sí? Y vamos a buscar los reactivos. Los reactivos tenemos 3 moles, ¿sí?, de hidrógeno. Entonces acá tiene que ir un 3 moles, ¿sí?, ¿sí?, por la variación de entalpía estándar de formación del hidrógeno. Y luego el último reactivo, ¿sí?, un mol, ¿sí?, por el delta H estándar de formación del nitrógeno. ¿Sí? Fíjense, ¿sí?, que acá tenemos un paréntesis. No, el amarillo no se ve nada, esperen. ¿Sí? Acá. Perdón, pero soy zurda, así que el mouse con la mano derecha se me complica. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí tenemos un paréntesis, con lo cual este signo negativo nos va a aplicar a los dos términos. ¿Sí? Bien, entonces si hacemos la suma, vamos a ver que la variación de entalpía, ¿sí?, para esta reacción da menos 92,22 kilojoules. Si recuerdan, es el doble, ¿sí?, de lo que obtuvimos, ¿sí?, en la diapositiva anterior. ¿Sí? No puedo ir a la anterior, así que, bueno, después fíjense en la diapositiva y van a ver que es el doble. ¿Sí? Bien, de vuelta, ¿dónde buscar los datos? En la tabla de datos, tabla 13. ¿Sí? Bien, nos pedía que, digamos, si estas reacciones eran exotérmicas o endotérmicas, ¿sí?, y vemos que tenemos un signo negativo, por lo tanto, esto es una reacción exotérmica. ¿Sí? Entonces es el calor que se va a liberar a presión constante cuando se están formando 2 moles de amoníaco. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Bien. Entonces podemos seguir. Bien. Vamos a ir ahora al problema 16, donde es un poquito más complicado. ¿Sí? En el problema 16 nos dan 2 reacciones. ¿Sí? Una reacción 1, que le puse número, donde me dice que un mol de azufre sólido reacciona con un mol de oxígeno gaseoso para dar un mol de dióxido de azufre gaseoso, y me dice cuánto es el calor liberado. Es una reacción exotérmica que libera cerca de 300 kilojoules. Y después tenemos otra reacción 2, donde me dice que 2 moles de azufre reaccionan con 3 moles de oxígeno para dar 2 moles de trióxido de azufre. Y en esta reacción se liberan cerca de 800 kilojoules. Bien. Y me dice que, me pide que calculemos la variación de entalpía de la siguiente reacción. ¿Sí? Y me pide que use los datos que me dio anteriormente. Si yo tengo esta reacción, podría usar la fórmula que usamos antes de la sumatoria del número de moles por los delta H estándar de formación de productos menos la sumatoria del número de moles por los delta H estándar de formación de los reactivos. Esa sería una forma, pero no estoy cumpliendo con la consigna. ¿Sí? Entonces, lo que a mí me están pidiendo es que con estas 2 reacciones, ¿sí?, pueda calcular la variación de entalpía de esta reacción. Entonces, veamos lo siguiente. Nosotros, en nuestro caso, el producto es 2 moles de trióxido de azufre. Y si nos fijamos en la reacción número 2, tenemos 2 moles de trióxido de azufre. ¿Sí? Bien, veamos qué pasa con los reactivos. Nuestro reactivo, en la reacción que nos piden, son 2 moles de dióxido de azufre. Y esta especie, este compuesto, aparece en la reacción número 1 del lado de productos. ¿Sí? Bien. ¿Se acuerdan que
digamos, la ley de Hess me permite sumar, multiplicar y restar reacciones. Bien, entonces la idea va a ser, si es el dióxido de azufre lo necesito del lado de reactivos, pero está del lado de productos, lo que yo puedo hacer es multiplicar esta reacción por -1, ¿sí? Entonces, vamos a lo que, si necesito esto del otro lado, lo que voy a hacer es multiplicar la reacción 1, ¿sí?, por un valor negativo, y como necesito 2 moles, ¿sí?, la voy a multiplicar por 2, ¿sí? Entonces, voy a multiplicar la reacción 1 por -2, ¿sí? Y el valor este de variación de entalpía también se va a multiplicar por -2. Y eso tiene sentido, porque ¿se acuerdan? Que lo vieron en el primer trabajo práctico de química general, que si una reacción en un sentido es exotérmica, en el sentido inverso va a ser endotérmica, ¿sí? Entonces, este valor es la reacción inversa, ¿sí?, va a ser positivo. Bien. Entonces, ahora, si sumamos algebraicamente, ¿sí?, fíjense, la reacción 2 la dejamos tal cual, por lo tanto van a aparecer 2 moles de azufre, ¿sí?, son los que están en negro, los 3 moles de oxígeno, y del lado de producto los 2 moles de trióxido de azufre. Y ahora bien, la reacción 1 la pinté en verde, ¿sí? Entonces, como multipliqué por -2, este azufre va a estar, voy a tener 2 moles de azufre, pero ahora en lugar de estar en el lado de reactivos, va a estar del lado de productos, ¿sí? Y lo mismo va a ocurrir con el oxígeno, va a estar multiplicado por un 2 y va a estar en el otro lado. Y el dióxido de azufre que estaba en el lado de productos, ahora va a aparecer en el lado de reactivos con un 2 por delante, ¿sí? Bien, entonces ahora podemos observar que tenemos tanto del lado de reactivos como del lado de productos algunos compuestos que se repiten. Entonces los podemos cancelar, ¿sí? Los 2 moles de azufre se van a cancelar, y en el caso del oxígeno, del lado de reactivos tengo 3 moles y del lado de productos tengo 2, con lo cual me va a quedar un único mol del lado de reactivos, ¿sí? Si volvemos a escribir, fíjense que nos quedan los 2 moles de dióxido de azufre, ¿sí?, y un mol de oxígeno, ¿sí?, que van a dar 2 moles de trióxido de azufre, ¿sí? Y si se fijan, es la reacción que nosotros queríamos obtener. Entonces, la variación de entalpía va a ser el valor de la reacción 1 multiplicado por -2 más el valor de la reacción 2, la variación de entalpía de la reacción 2. Entonces, ahora si hacemos la suma, vamos a ver que esto nos va a dar un valor negativo cercano a 200 kilojoules, ¿sí? ¿Alguna duda? Sí, profe, disculpe. ¿Se puede ahora? Sí, se puede. Sí. Con el tema de eso de -2, ¿por qué -2 y no 2 positivo? Si yo multiplico por 2 positivo, lo que me va a pasar es que no estoy invirtiendo esta reacción. Entonces me va a quedar del lado de reactivos 4 moles de azufre y no se me están cancelando. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Bien. Gracias. Acá, de nada, Marcelo Castro pregunta si se trata de una reacción de formación. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, para ver si es una reacción de formación, por ejemplo, las 2 primeras son 2 reacciones de formación. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque tengo un compuesto, ¿sí?, en el lado de productos, y en el lado de reactivos tengo los mismos compuestos, ¿sí?, que componen esta sustancia, ¿sí?, azufre y oxígeno, como me los encuentro a 25 grados y a 1 atmósfera. ¿Está bien? ¿Sí? No sé si con esto respondo la pregunta, ¿sí? Em, a ver, Marcelo, ¿querés hablar por activar el micrófono? Ok. ¿En qué otra ecuación, perdón? A ver si me escribís. Ok, bien. En... Acá otra persona, Cintia, escribe si se puede poner directamente este valor que está acá. Esperen que se me movió. Por 2. O sea, tengan cuidado con la parte de los signos, ¿sí? Si
intenten de no hacer lío. Yo sería más cuidadosa, escribiría el valor negativo y lo multiplicaría por -2. ¿Sí? Es cierto que si yo estoy invirtiendo la reacción, va a tener un signo positivo, ¿sí? Y entonces lo podría multiplicar por 2. Pero tengan cuidado porque capaz que hacen, digamos, se apuran y después en un momento de un parcial se equivocan y van a tener un resultado erróneo, y no porque no lo sepan hacer, sino porque, digamos, se apuraron, ¿sí? Entonces, sean cuidadosos y escriban en todo caso paso a paso. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Bien. Acá Cintia pregunta si se vuelve endotérmica, cambia el signo. O sea, si tenemos esta reacción R1, ¿sí? Y vamos a escribir, necesitamos la inversa, la reacción se va a volver endotérmica, ¿sí? Por eso que fíjense que acá cuando multiplicamos con el signo me va a quedar un valor positivo, ¿sí? Lo que pueden hacer, yo lo hice bastante resumido, pero pueden escribirlo paso por paso, ¿está bien? Ujú. Entonces fíjense que tanto R1 como R2, ¿sí? Son dos reacciones de formación, ¿sí? Pero podrían ser otras reacciones, ¿sí? Entonces ambas, fíjense que están formadas tanto por, digamos, azufre y oxígeno, como uno los encuentra en, digamos, a 25 grados y una atmósfera. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ahí preguntan por el problema 5. En todo caso, veamos digamos, ahora sigamos con la teórica y después veamos, digamos, por ahí podemos hacerlo por mail, y si varios tienen las mismas dudas, hacemos otra presentación y explicamos el problema 5, si les parece. Irene, Sí. no es el problema 5, es que en 5 minutos, en realidad en 2 minutos 54 termina esta reunión. Esta vez no logramos entrar en el modo sin límite de tiempo. Es decir, que para dar la segunda parte, la de entropía, creo que voy a tener que volver a invitarlos a todos. No sé, ahora me fijo cómo hacerlo. Me parece que vos, si le pusiste recurrente, quiere decir que con el mismo link todos podríamos entrar de vuelta y entonces mantener el mismo ID y entrar y volver a tener otros 40 minutos. Bueno, está bien. Si no hay preguntas, veo cómo hago eso. Ahora. Listo, nos desconectamos y volvemos a entrar todos con el mismo ID. Ah, ok. Gracias. Consulta, ¿cuándo va a ser de nuevo la reunión? ¿En qué horario? Ahora mismo, porque son las 6:30, podemos arrancar ahora con la teórica. Perfecto. ¿Está bien? Sí. Listo. Sí, está bien. Yo igual pensaba tratar de hacer estas presentaciones, pero me doy cuenta que por ahí no todos pueden acceder, y esa era una de mis principales preocupaciones sobre el uso en particular de esta plataforma, ¿no es cierto?, que implica tiempo real. Vamos a tratar de hacer, por ahí, seguir con esta modalidad y también ver si podemos sumar las grabaciones en YouTube. Pero sí, seguro. Bueno, yo creo que ahora sí, Helen, puedes empezar. Son 55 participantes, creo que podríamos entonces empezar, ¿no? A ver, regresar a la reunión, ya estoy en la reunión, aguardame un segundo. Estoy y... Ahí se ve entonces la presentación de procesos espontáneos. Sí. Ahí estamos. Bueno, entonces comenzamos. A ver, déjenme ver
Video, lo que no sé si estoy grabando, pero bueno. En la barra de abajo tienes que clicar en el botón grabar. A ver, aguardame un segundo. Que no es esta la barra, es esta. Ahora cuando Elena empiece a dar la clase, sí les pido que silencien el micrófono, así no hay ruidos de fondo, ¿sí? Y todos podemos escuchar bien. Bueno, ahí está. En principio debería estar grabando, pero bueno. Entonces, déjenme ver, aquí estamos. Vamos, esta presentación está cargada también en el aula virtual, así que no se hagan problemas si no pueden verla bien o si la quieren volver a ver después. Vamos con el segundo principio de la termodinámica, que habla sobre la espontaneidad de los procesos. La idea de espontaneidad, el concepto de espontaneidad hace a un proceso que ocurre sin que uno realice trabajo sobre el sistema. Entonces, por ejemplo, acá la imagen nos muestra un Erlenmeyer que tiene a la izquierda un recipiente con hielo, y entonces dice, a una temperatura mayor que 0, a presión atmosférica, sabemos que el agua se funde, el hielo se funde y se convierte en agua líquida. Ese proceso a temperatura mayor que 0 es 0 Celsius, ¿no? Es termodinámicamente espontáneo. ¿Puedo realizar el proceso inverso? Sí, pero por ejemplo, si uno quiere solidificar agua, lo que sabe es que la tiene que, por ejemplo, poner en la heladera, ¿no es cierto? Es la heladera la que está haciendo trabajo sobre ese sistema agua para bajar la temperatura y que el agua solidifique. ¿Bien? Entonces, si un proceso es espontáneo en determinadas condiciones en una dirección, el proceso inverso no lo es. Viceversa. Otro ejemplo de proceso espontáneo que tenemos en la vida cotidiana es la corrosión. Acá a la izquierda tenemos una imagen que muestra un clavo de hierro, y a la derecha, fíjense, está el mismo clavo que después de un cierto tiempo se ve, por supuesto, oxidado. La reacción química, en este caso ya no es un cambio físico, sino un cambio químico de corrosión, o sea, la formación del óxido férrico, que sería la herrumbre, es un proceso termodinámicamente espontáneo a temperatura y presión. Yo quisiera hacer el proceso inverso, es decir, el óxido de hierro pasar a tener cristal. Sabemos que ese proceso no es espontáneo. Hay mucho ruido, ¿eh? Bueno, tenemos que hacer acá hay una pequeña revisión de conceptos previos. Perdón, Elena, pero ¿pueden todos apagar el micrófono? A ver, apaguen el micrófono, así no se escuchan ruidos. Si hay mucho ruido de fondo. Si apagamos todos los micrófonos, vamos a escuchar todos mejor. No sé si yo puedo hacerlo eso. No, vos no, Elena, pues estás hablando. No, ya sé, no, pero digo si yo puedo silenciarlos a ellos, no sé. Bueno. Ah, no. Bueno, no importa, que lo hagan ellos. Gracias. Entonces, un repasito. Una reacción química es a nivel molecular es una reorganización de átomos o de enlaces, ruptura y formación de enlaces para dar sustancias nuevas, ¿no es cierto? Denominadas productos. Y eso implica un intercambio de energía entre la reacción, que sería mi sistema, y el entorno. A nivel molecular, como les decía, una reacción química es un reordenamiento de enlaces químicos. Y ese intercambio de energía con el entorno se puede manifestar como liberación o absorción de energía térmica, es decir, calor, trabajo, electricidad, etc. Bien, entonces la termodinámica, habíamos visto, termodinámica química estudia los intercambios de energía con el entorno y la relación entre reacción química y energía. Sistema material ya lo vimos
20 veces a todo esto, vamos a pasarlo rápido, sistema, todo esto lo pasamos, lo miran si necesitan. Esto lo habíamos visto hoy, que es el primer principio de la termodinámica. Habíamos visto que matemáticamente se veía como que la variación de energía interna del sistema, delta U, es igual al calor intercambiado más el trabajo. Ya lo vimos, ¿cómo es? El proceso, disculpen, tiene una propiedad, vamos a usar la convención egoísta para el sistema, que todo lo que el sistema gana es positivo, todo lo que el sistema pierde es negativo. Bien, perfecto. Vimos también hoy el concepto de entalpía de reacción a presión constante, y que se medía usando un calorímetro. ¿Está bien? Habíamos definido la entalpía de formación, ahí lo tienen, es el intercambio de calor que se produce cuando se forma un mol de ese compuesto a partir de sus elementos. Lo vimos hoy, lo vimos el martes, y ahora Ire hizo algún ejercicio al respecto para que nos quedara más claro. Con respecto a procesos exotérmicos y endotérmicos, aquí hay un par de diagramitas. Fíjense, si en el eje Y representamos la energía, en este caso a presión constante, que sería la entalpía, podemos tener, para el caso de una reacción exotérmica, fíjense que la energía de los reactivos está a un nivel mayor que la energía de los productos. Esa diferencia entre la energía de los reactivos y la energía de los productos es el delta H de reacción. ¿Está bien? Eso es un concepto termodinámico, y para el caso de una reacción en la cual los productos tienen menos energía que los reactivos, ese delta H es negativo porque significa que al ir de reactivos a productos el sistema libera energía. Lo que dice ahí energía E sub A, digamos, el máximo de la curva, es un concepto cinético que vamos a ver en las próximas clases. Al contrario, se da en el caso de un proceso endotérmico o de una reacción endotérmica. Fíjense que la energía de los productos es mayor que la energía de los reactivos, y en ese caso ese delta H entonces es positivo. ¿Bien? En el eje Y lo que tenemos, perdón, en el eje X lo que tenemos es el avance de una coordenada que se llama coordenada de reacción o avance de reacción. Estamos, voy de reactivos hacia productos. Bien, la ley de Hess, recién la estuvimos viendo con Irene, la energía intercambiada en una reacción, ya sabemos calcularla, bueno, mediante los calores de formación. Y lo que habíamos visto es que cuando los reactivos se convierten en productos, el cambio de entalpía es el mismo, independientemente de que la reacción se efectúe en un solo paso o en una secuencia de pasos consecutivos. ¿Está bien? Y calculábamos como la suma algebraica, ya esto lo hemos visto. Vamos entonces al concepto de espontaneidad. Acá tenemos dos balones, ¿sí?, conectados por una llave. Fíjense que en el balón de la izquierda dice que hay vacío, mientras que en el balón de la derecha hay algún gas porque dice que hay una presión de una atmósfera. ¿Qué pasa si nosotros movemos la llave? Fíjense que está en posición, digamos, perpendicular, y la ponemos en posición paralela, o sea, abrimos la llave. Lo que uno observa es que espontáneamente la evolución en la cual ese sistema va a evolucionar es hacia llegar a un estado de equilibrio en el cual en todo ese sistema el gas se va a distribuir de forma tal que la presión total sea 0,5 atmósferas, porque obviamente el volumen del recipiente prácticamente se duplicó. Esa es la situación espontánea. Yo podría volver a la situación anterior, es decir, a confinar todo el gas en el recipiente de la derecha. Sí, podría, pero eso lo tendría que hacer, por ejemplo, haciendo, digamos, succionando o haciendo vacío para volver a sacar, digamos, el gas del recipiente A y llevarlo todo al recipiente B. Es decir, lo podría hacer, pero entregando energía o trabajo al sistema. Entonces, vemos que la espontaneidad funciona en una dirección. Bien,
La pregunta que uno se está haciendo es ¿por qué algunos procesos ocurren en un sentido, en una dirección, y no ocurren en el sentido espontáneo? Entonces ahí vamos con lo que es un proceso irreversible, espontáneo. Es un proceso que tiene lugar en un sistema que se deja que evolucione por sí mismo, o sea, sin hacer trabajo sobre el sistema. Una vez que comienza, no es necesaria ninguna acción desde afuera del sistema para que el proceso continúe. Mientras que un proceso no espontáneo no se produce a menos que se aplique de forma continua alguna acción externa. Los dos ejemplos que están acá, fíjense, uno es la formación de herrumbre, hierro más oxígeno que da el óxido férrico, y en el otro caso, agua sólida que pasa a agua líquida, o sea, en el primer caso un cambio químico, en el segundo caso un cambio físico, ¿está bien? Y vimos que esos procesos en determinadas condiciones son espontáneos, tal como están escritos, de izquierda a derecha. Otro concepto importante es lo que significa un proceso reversible. Lo que dice acá, a ver si se entiende, es aquel que tiene lugar en condiciones de pasos muy chiquititos, por decirlo de alguna manera. Dice, en condiciones tales que basta una variación infinitesimal significa una variación muy pequeña de las mismas condiciones para que el proceso se invierta y vuelva al sentido anterior. Entonces, tendríamos como dos situaciones, proceso irreversible, una vez que, digamos, inició, evoluciona en esa dirección, ¿está bien? Espontáneo, y un proceso reversible. Diríamos, va pasito a pasito y yo siempre puedo volver a la situación anterior, haciendo cambios muy pequeñitos. Bien, y entonces un poco de todo esto trata el segundo principio o la segunda ley de la termodinámica, que va mucho más allá de la química, por supuesto. Hay muchas maneras de definir el segundo o de enunciar la segunda ley. Una de ellas es la que está ahí, dice, en procesos espontáneos el universo tiende hacia un mayor desorden. Y vinculado a ese concepto de desorden está la definición de la entropía. Otra función de estado, propiedad de un sistema, que se representa con la letra mayúscula S, entropía. La entropía es una función de estado y podemos decir, así de manera un poco introductoria y cualitativa, que la entropía mide el grado de desorden de un sistema a nivel, digamos, más bien molecular. Un sistema que está muy desordenado, por ejemplo, un gas, un sistema caótico donde las partículas se mueven, chocan contra las paredes del recipiente y demás, se mueven aleatoriamente, va a ser un sistema con mayor desorden, por ejemplo, que si esa misma sustancia estuviera en estado líquido, donde ya tenés interacciones intermoleculares y es un sistema con algún estado de orden, por decirlo de alguna forma. Entonces, la entropía de un gas es mayor que la entropía de esa misma cantidad de gas si está en estado líquido. Las unidades para entropía son unidades de energía, Joule en general, porque los valores son más pequeños que los de delta H, sobre Kelvin por mol. Entonces, la entropía, hay un poco lo que les expliqué. Ahí está bien, mira. Y después, un concepto importante con respecto a la entropía es el siguiente, lo que dice a la derecha, es una sustancia pura y perfectamente cristalina tiene una entropía que vale 0, en realidad falta agregar en el 0 absoluto. Es decir, si tenemos un sólido cristalino perfectamente ordenado, o sea que esa red cristalina no tiene ningún defecto en su estructura, ese sólido cristalino ordenado a la temperatura de 0 Kelvin tiene una entropía igual a 0. Y esto no es una definición. Uy, faltan 10 minutos para que termine, perdón. Esto no es una definición, sino que en realidad es un hecho, que en realidad es lo que se conoce como tercera ley de la termodinámica.
En esta diapositiva, fíjense un poco lo que mostrábamos, un sólido, un líquido y un gas. El desorden aumenta, digamos, del sólido al gas y, consecuentemente, la entropía. Bien, entonces, decíamos que la entropía es una función de estado y, de vuelta, la entropía, la variación de entropía de un sistema se puede medir como la entropía final menos la entropía inicial. Falta por el número de moles porque también es una propiedad extensiva. Aquí teníamos una reacción, dice, en general la entropía aumenta cuando se forman gases a partir de líquidos y sólidos, cuando se forman líquidos a partir de soluciones, cuando aumenta el número de moléculas o cuando aumenta el número de moles. Lógicamente porque es una propiedad extensiva. La entropía para un proceso isotérmico, o sea que ocurre a temperatura constante, se puede definir como, con esta definición que está acá dada por Clausius, que es que la variación de entropía del entorno, NT significa entorno, es igual al calor intercambiado de manera reversible, esos pasitos que le decía infinitesimales, sobre la temperatura del sistema. Ese calor intercambiado reversiblemente en realidad es numéricamente igual a menos delta H, ¿sí?, del sistema, y T siempre, por supuesto, es temperatura absoluta. Notar que, ok, hay un tema, ya lo dijimos, para calcular la variación de entropía, entonces va a ser la suma del número de moles por la entropía de los productos menos la suma del número de moles por la entropía de los reactivos, de manera análoga a lo que habíamos hecho para calcular el valor de delta H de una reacción. Simplemente notar esto, que la entropía en condiciones estándar de una sustancia pura no es en general cero, es distinta de cero, a diferencia de lo que pasaba con el delta H0, que era, ¿se acuerdan? La variación de entalpía de formación, que habíamos visto hace un ratito. Bien, y entonces, en estos términos, el segundo principio lo que dice es que en todo proceso reversible, la entropía del universo, la variación de entropía del universo permanece constante, y que en un proceso irreversible, la variación de entropía del universo aumenta. La variación de entropía del universo la podemos pensar como la variación de entropía del sistema más la variación de entropía del entorno, que es cero para un proceso irreversible, y mayor que cero positiva para un proceso irreversible. En el primer caso estamos en equilibrio, en el segundo proceso espontáneo. ¿Está bien? Este enunciado del segundo principio, si bien, digamos, es un enunciado, se puede demostrar y todo lo demás, desde el punto de vista práctico no es útil porque uno no puede calcular la variación de entropía del universo, o en realidad no puede calcular la variación de entropía del entorno. ¿También? Entonces, a ver, veamos qué es lo que pasa. Aquí, haciendo un poquito de matemática, digamos, teniendo en cuenta que habíamos definido la variación de entropía del entorno como menos la variación de entalpía del sistema sobre la temperatura, si hacemos este reemplazo, fíjense que lo que nos queda es que menos T, multiplicamos después por T, ¿no? La temperatura por la variación de entropía del universo es igual a la variación de entalpía del sistema menos la temperatura por la variación de entropía del sistema. En este punto, en realidad, estamos definiendo una nueva función de estado, porque acuérdense que delta H es función de estado, la temperatura es función de estado, la entropía es función de estado, y habíamos visto que una combinación de funciones de estado nos daba una función de estado. Esa función de estado se llama energía libre de Gibbs, de ahí la G. Y delta G sería la variación de energía libre de Gibbs para un sistema es igual a la variación de entalpía menos la temperatura por la variación de entropía del sistema. Ahí está la definición. Cuando todas las sustancias se encuentran en estado estándar, bueno, estamos hablando de condiciones estándar y tiene ahí el cerito, y estos valores se pueden calcular, los valores están tabulados, pero también tenemos, o sea, además de los valores de delta G,
0 tenemos calculado, tabulado delta H 0 y delta S 0, o sea que aplicando esta ecuación podemos calcular los valores de delta G 0 y en realidad de delta G. O sea, el segundo principio lo que nos dice es, un proceso va a ser espontáneo cuando la variación de entropía del universo sea positiva. A eso lo hemos puesto en términos de propiedades del sistema y es equivalente a decir que un proceso va a ser espontáneo cuando la variación de energía libre de Gibbs del sistema sea menor que 0. Y eso está muy bueno porque es algo que sí podemos calcular. Sobre el sistema nosotros podemos conocer y calcular todo. Del universo, no. Entonces, en realidad, lo importante que tiene para nosotros el segundo principio de la termodinámica es que nos está dando un criterio de espontaneidad para decidir cuándo un proceso químico en particular, en qué condiciones va a ser espontáneo y en qué condiciones no va a ser espontáneo. Aquí un poco de aritmética con signos, poniendo signos. Lo que me interesa, después en tal caso mírenlo más tranquilo, tengo miedo que se me acabe el tiempo, pero lo que quiero que vean es que la espontaneidad de un proceso depende en realidad de dos factores. Uno es el término que tiene que ver con la variación de energía, que está medido, digamos, a través del cambio de la variación de entalpía, de delta H, y otro es el grado de desorden del sistema, que eso está medido a partir del valor de delta S. Bien, o sea, a una dada temperatura, para conocer la espontaneidad, para decidir la espontaneidad de un proceso, necesitamos tener información sobre qué pasa con la variación de entalpía y qué pasa con la variación de entropía. Bien, por ejemplo, lo que dice acá la tablita es, si vos tenés un proceso exotérmico, porque delta H es menor que 0, y delta S también es menor que 0, entonces el término menos T por delta S se hace positivo, ahí, y claro, y en realidad va a ser espontáneo o no, pero va a depender del valor de T. O sea, el punto es, delta G te tiene que dar negativo para que el proceso sea espontáneo. Entonces, va a depender de esta ecuación, de esta cuenta, ¿sí?, que el valor te dé negativo. Si el valor da negativo, entonces tenemos un proceso espontáneo, que es el caso, el primer caso en realidad. Delta H es menor que 0, delta S es menor que C, es positivo, entonces fíjate, tenés una reacción que sería exotérmica, y encima se desordena porque delta S es positivo, entonces menos T por delta S sigue siendo negativo, porque T, la temperatura absoluta, es siempre un número positivo. Con lo cual, esta cuenta, para cualquier valor que yo ponga, siempre me va a dar negativa, siempre me va a dar delta G menor que 0. Es decir, para cualquier valor de temperatura, ese proceso va a ser espontáneo. En algunos casos, la espontaneidad va a depender, en realidad, de cuánto vale T. ¿Sí? Cuando eso se va a dar, bueno, dependiendo de las combinaciones que están en esa tabla. Después, en tal caso, las analizamos. Aquí un poco más de lo mismo. Una definición de qué entendemos por otra interpretación del delta G, la variación de energía libre de Gibbs. Es el máximo trabajo útil que se puede obtener, que puede realizar un sistema en un proceso espontáneo y representa el mínimo trabajo que debe entregarse para producir un proceso no espontáneo. ¿Sí? Eso en el caso de que el proceso sea no espontáneo. Eso es como una interpretación un poco más química que la vamos a ver más adelante. Aquí hay un problema que está resuelto, les propongo que lo miren. Hay una cosa que yo quiero explicarles acá. Esto es lo que sí me interesa ver con ustedes. Esperen un poquito. Que lo que me interesa ver está acá. Miren, te queda menos de un minuto. Upa,